fisiología pulmonar. Entonces vamos a ir a la segunda parte de fisiología pulmonar, ¿ok? Así que les voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Me avisan cuando la pantalla ya se pueda observar. Bien, compartimos pantalla. Me comentan si la pantalla ya se está observando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Bien, habíamos tenido una charla inicial muy interesante hablando sobre algunos aspectos básicos de las estructuras que forman parte del sistema respiratorio. Y habíamos quedado acá en esta gráfica importante o este dibujo importante en donde tenemos al alveolo con las células alveolales, que son los neumocitos tipo 1, aquí en color rosado. Tenemos también aquí, rodeando a estos alveolos, los capilares pulmonares con sus células endoteliales, los que transportan los glóbulos rojos, la sangre. Teníamos acá un espacio que unía tanto el neumocito tipo 1, que es la pared del alveolo, como la célula endotelial, que es la pared del capilar, y un pequeño espacio que es el espacio intersticial, que estas tres estructuras corresponden a la membrana alveolo-capilar o la membrana de intercambio gaseoso. Veíamos también que además de los neumocitos tipo 1 que forman parte del alveolo, que son estas células de color rosado que ustedes están viendo acá, teníamos estas células que se llamaban los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 en color azul son muy importantes porque producen ¿qué sustancia? ¿Qué sustancia producían esos neumocitos tipo 2? Alguien que me diga qué sustancia producen los neumocitos tipo 2. El surfactante. El surfactante, muy bien. ¿Y el surfactante qué papel cumple? ¿Para qué está hecho el surfactante? Ya habíamos aprendido. Superficial. ¿Para evitar qué? Para La disminuir. tensión superficial. Exacto, para disminuir la tensión superficial, que es esa fuerza de atracción que hay entre dos gotitas de agua que pueden llegar a formar una fuerza hacia el centro del alveolo y colapsar el alveolo. Y es que resulta que la pared del alveolo toda está rodeada de gotitas de agua porque el vapor de agua que se produce al calentar el aire en las fosas nasales, ese vapor de agua se condensa cuando llega al alveolo y, llega, y hace que las paredes del alveolo estén llenitas de gotitas de agua, pero que gracias al surfactante evita que se colapse el alveolo. Bueno, eso lo habíamos mencionado en la clase anterior y aquí quedamos, ¿verdad? Aquí quedamos en esta diapositiva de la clase anterior. Pues continuamos avanzando y vamos a mirar que hay otro elemento importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos del sistema respiratorio, cuando hablamos del pulmón. Y es que el pulmón, tenemos aquí un pulmón derecho, tenemos acá un pulmón izquierdo. El pulmón tiene una capa que está pegada específicamente sobre la superficie del pulmón, que se llama la pleura visceral. Si vemos acá, este rosadito es el pulmón. Pegado a la cara externa del pulmón está esa estructura que se llama la pleura visceral, que está envolviendo, que está cubriendo toda la superficie del pulmón. Muy bien. Y se extiende hacia la pared del tórax, formando la pleura parietal. Y esta pleura visceral y esa pleura parietal es independiente para cada uno de los pulmones. No se comunica la pleura parietal y visceral del pulmón derecho, no se comunica con la pleura parietal y visceral del pulmón izquierdo. Y en medio de estas dos pleuras, pleura visceral que ustedes observan acá y pleura parietal que está pegada a la pared, queda un espacio que se llama el espacio pleural. Ese espacio pleural está lleno de líquido, pequeña cantidad de líquido, para evitar el roce cuando se expande el pulmón y que no se vaya a pegar y a rozar con la pared. Ahí hay una pequeña cantidad de líquido que evita ese rozamiento y ese líquido se llama líquido pleural, es en poca cantidad. Y esta estructura es una estructura sellada. Y si nosotros vemos el interior de ese espacio pleural, el interior de ese espacio pleural ejerce una presión negativa. Una presión negativa que es una presión de succión, es una presión que lleva hacia afuera el pulmón. Entonces tenemos una cavidad sellada, el pulmón tiene su pleura visceral, después se convierte en su pleura parietal, entre las dos queda ese espacio que es el espacio pleural, ese espacio pleural da una presión negativa
que es una presión que favorece la expansibilidad del pulmón. Y es una estructura cerrada. Pero, por ejemplo, bajo ciertas situaciones particulares, como un trauma, como una ruptura de esta pared, ya sea por una herida con arma de fuego, con arma cortopunzante, o con un accidente que fractura las costillas, y las costillas pueden probablemente romper esta integridad. Todo lo que haga que esta integridad se pierda y que haya una comunicación del espacio exterior con esa cavidad pleural va a hacer que entre aire al pulmón. Y entra aire al pulmón porque como la presión pleural es negativa, es una presión que absorbe, que chupa. Entonces va a llevar a que entre aire al pulmón y este aire que entra va a colapsar el pulmón. Esto se llama neumotoras, neumotoras. Neumotoras es una situación en la cual la integridad de la pared torácica se pierde y el espacio pleural entra en contacto con el espacio exterior y esto hace que la presión negativa del espacio pleural chupe el aire del ambiente y empuje al pulmón y lo colapse. Ese neumotoras es un neumotoras que puede ser muy peligroso porque desacondiciona tanto la etapa respiratoria del paciente, la oxigenación, y también hemodinámicamente puede descompensarlo, produciéndole hipotensión, produciéndole bajo gasto. Es bastante delicado. ¿Qué debemos hacer? Cuando el paciente llega con neumotoras, debemos colocar un tubo a tórax. Introducimos un tubo al tórax conectado a una trampa de agua para que cuando el paciente inspire y expanda el pulmón, la expansión del pulmón empuja el aire por ese tubo que hemos colocado y lo lleva hasta una trampa de agua en donde usted va a ver burbujitas, que es el aire que sale del pulmón hacia la trampa de agua. Y ese tubo debe estar en una trampa de agua para evitar que el aire vuelva y recircule y se devuelva otra vez hacia el pulmón, ¿no? Queda atrapado ahí en ese elemento líquido, ¿no? Entonces eso es bien importante, saber que existe esa pleura visceral, esa pleura parietal, ese espacio pleural con presión negativa. Acuérdense que si tienen alguna inquietud durante la charla, me van preguntando, en cualquier momento me pueden preguntar. Bueno, entonces fíjate que nosotros hablamos de presiones. Presión pleural, esta presión pleural es una presión negativa. Al inicio de la inspiración, esa presión pleural vale menos 5 centímetros de agua. Este signo menos, colóquelo acá. ¿Están viendo mi cursor? Sí. Una manito que me diga que está viendo mi cursor. Aquí está menos 5 centímetros de agua. Es la presión del espacio pleural al inicio de la inspiración. Pero cuando empezamos a inspirar, esa presión negativa se hace más negativa, lo que lleva a que facilite la expansión de ese pulmón y baja a menos 7.5 centímetros de agua. Y ya cuando expiramos y volvemos a la posición de arranque, vuelve la presión pleural a estar en menos 5 centímetros de agua. O sea que en reposo o empezando, antes de empezar la inspiración, la presión pleural es negativa en menos 5 centímetros de agua. Ya cuando estamos en la fase máxima de inspiración, la presión pleural baja más a menos 7.5 centímetros de agua y después en la expiración vuelve a su punto de arranque. Muy bien, este cambio de estas presiones que llevan al espacio pleural también se van a ver vistas en el espacio intrapulmonar. En el espacio intrapulmonar, dentro del pulmón, cuando el nervio frénico que les había dicho que produce las despolarizaciones y que contrae el diafragma y lo aplana y aumenta el volumen de la cavidad pulmonar, esto lleva a que la presión dentro del pulmón baje a menos 1 centímetro de agua. ¿Comparado con qué? Comparado con la presión atmosférica, que le damos una referencia de 0 centímetros de agua. Entonces, cuando la glotis está abierta, no hay flujo de aire, entonces tenemos una presión equilibrada y podríamos decir que es 0 centímetros de agua. Cuando se expande el pulmón porque se ha contraído el diafragma, aumentan los volúmenes pulmonares y esto lleva a que baje la presión intrapulmonar. Esta presión intrapulmonar en la inspiración baja a menos 1 centímetro de agua. Y esta baja de esta presión intrapulmonar a menos 1 centímetro de agua hace que entre el aire del medio ambiente hacia el pulmón. ¿Qué cantidad de aire entra? Entran 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos, que es lo mismo que decir 0,5 litros, o sea, medio litro.
500 centímetros cúbicos, 500 mililitros, que centímetro cúbico y mililitro son unidades similares, o medio litro en pocas palabras. Cuando ya se relaja el diafragma y asciende el diafragma, disminuye el volumen de la cavidad pulmonar, aumenta la presión intrapulmonar. ¿A cuánto aumenta? Aumenta a más 1 centímetro de agua comparado con ¿qué? Con la atmosférica, que es 0. Entonces el aire sale del pulmón. Ese fenómeno se llama expiración. ¿Ok? Y vuelve y se repite el ciclo permanentemente. ¿Cuántas respiraciones hemos dicho que tenemos por minuto? De 12 a 20 respiraciones por minuto. En promedio, 16 respiraciones por minuto en reposo. Fíjense que aquí hay un gráfico interesante que ustedes van a encontrar en su libro de texto, que espero que estén leyendo su libro de texto de Fisiología de Gayton, porque van a ver entonces que tenemos presiones alveolares, presiones pleurales y cambios en el volumen del pulmón. Entonces tenemos aquí la presión pleural. Habíamos dicho que uno arranca con menos 5 centímetros de agua y que baja a menos 7.5 centímetros de agua cuando está inspirando. Y aquí estamos hablando de la presión alveolar. La presión alveolar, que cuando inspiramos, obviamente, dentro del pulmón baja la presión, cuando expiramos sube la presión. Y aquí hay una diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Esta diferencia que usted puede calcular entre la presión alveolar y la presión pleural se llama la presión transpulmonar. Se llama la presión transpulmonar. Entonces, la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar, que es la misma intrapulmonar, y la presión pleural. ¿Ok? Entonces, es bien importante tener esto en cuenta. Vemos acá entonces como en reposo, estamos en reposo, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, no pasa aire ni de afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Cuando estamos inspirando, la presión alveolar disminuye con respecto a la presión atmosférica y por eso entra el aire. Y cuando expiramos, la presión alveolar aumenta con respecto a la atmosférica y por eso hay salida del aire de los pulmones. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de fisiología pulmonar es el concepto de la distensibilidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar se llama también compliance. Compliance, que en español sería complacencia. Y entonces decimos que el concepto de distensibilidad pulmonar, la definición, es que la fuerza que debe aplicarse para sacar a un cuerpo elástico del reposo. La fuerza que usted tiene que aplicar para sacar a un cuerpo elástico del reposo se llama compliance. Y obviamente el tejido pulmonar está lleno de tejido elástico. Y esa es la función, expandirse en la inspiración y relajarse en la expiración, y por eso está lleno de tejido elástico. Y es el ejemplo típico acá, por ejemplo, de una bandita de estas elásticas. Usted tiene la banda elástica aquí en reposo. Usted quiere distenderla. Para distenderla, usted tiene que ejercer una fuerza. Esa fuerza es la compliance. La fuerza que tú debes aplicar para sacar un cuerpo elástico del reposo es la compliance. Si este cuerpo elástico es bien elástico, tú tienes que hacer poca fuerza. O sea que la compliance es baja, o sea, poca fuerza tienes que hacer para distender a esta bandita elástica. Pero si esa bandita elástica es muy rígida, la fuerza que tú tienes que hacer para distender esa bandita elástica va a ser muchísimo mayor. Luego la compliance de ese segundo, de ese segundo elástico va a ser muchísimo mayor, ¿no? Ahora, una cosa importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta que ese es el concepto de la compliance. La compliance se refiere a la fuerza que tienes que ejercer para sacar a un sistema elástico del reposo, ¿no? Muy bien. Entonces, primer concepto importante. Y el otro concepto complementario a la compliance se llama la elasticidad. La elasticidad es la fuerza que se debe hacer para regresar al reposo. Una cosa es la compliance y otra cosa es la elasticidad. La elasticidad es la fuerza que se debe hacer para regresar al reposo. Obviamente, si tú sueltas, ya regresa al reposo, hay una fuerza que hace que se regrese al reposo, esa se llama elasticidad. Muy bien. Una cosa importante, al aumentar la presión intrapulmonar,
sea, cuando aumentamos la presión dentro del pulmón, a 1 centímetro de agua, los pulmones se incrementan en 200 mililitros su volumen después de 10 a 20 segundos. Y obviamente esto depende de la extensibilidad de los dos pulmones normales. Y esto depende de las fuerzas elásticas del pulmón. Y estas fuerzas elásticas del pulmón, qué tan elástico es un pulmón, depende de las fibras de elastina y de las fibras de colágeno. Las fibras de elastina, entre más fibras de elastina y más fibras de colágeno tenga el pulmón, pues más elasticidad tiene. Y obviamente también depende de la tensión superficial de los alvéolos. Y la tensión superficial de los alvéolos, si es una tensión muy alta, es porque falta surfactante. Y si es muy bajita, es porque hay suficiente surfactante. Entonces, los pulmones pueden perder esta capacidad de distensibilidad, se ponen rígidos cuando falta surfactante. Ya saben por qué. Porque hay la fuerza de las gotitas de agua, de la tensión superficial, que lleva a tender a colapsar a los alvéolos. Y aquí hay diagramas que ustedes van a ver en su libro de fisiología, en donde hay diagramas de distensibilidad, tanto en fase expiratoria como en fase inspiratoria. Entonces tenemos una curva de distensibilidad inspiratoria, que está aquí abajo, y hay una curva de distensibilidad expiratoria. Entonces ustedes lo van a ver en su texto y van a leer en detalle para complementar esta idea que les estoy dando. Recuerden lo del surfactante pulmonar. Ya habíamos discutido y incluso hicimos unos ejemplos chistosos en clase, ¿no? Por aquí está las compañeras que eran las gotitas de agua, deben estar en clase hoy, ¿no? Y por acá están los compañeros que se volvieron los surfactantes en el salón, deben estar hoy en clase, ¿verdad? Fue un ejemplo muy bonito, muy divertido para que ustedes entendieran este proceso. El surfactante reduce la tensión superficial en los alvéolos y reduce la posibilidad que el alvéolo se colapse durante la expiración, ¿no? Entonces, eso es la importancia del surfactante. ¿Qué hace entonces el surfactante? Entonces, es muy importante porque el surfactante disminuye la tensión superficial del alvéolo, evita la formación de edema pulmonar. Es un elemento fundamental porque aquí dentro de las gotitas de agua y aire en el alvéolo hay una fuerza y esa fuerza tiende a colapsar al alvéolo. Y tenemos que entonces contraponernos a esa tensión superficial, disminuyendo la tensión superficial con el surfactante. Todo esto que es mecánica ventilatoria, lo podemos mirar en el laboratorio de fisiología. Y este lunes que viene va a haber laboratorio de fisiología de pruebas de función pulmonar. Yo inmediatamente termine la clase, les voy a mandar al representante la guía que tienen que leer para llegar preparados a ese laboratorio. Vamos a mirar cómo son los volúmenes y las capacidades pulmonares, qué tanto intercambio de aire en volumen hacen nuestros pulmones, y vamos a tratar de hacer dos pruebas, una prueba en una persona que es normal, que no es fumadora, que no es asmática, que hace ejercicio, que hace deporte, y vamos a comparar esos resultados de esa medición de volúmenes y capacidades pulmonares con una persona del salón que sea fumadora, o que de pronto no haga ejercicio, sea muy sedentario, o que de pronto tenga antecedentes de asma bronquial o problemas pulmonares, y vamos a compararlos. Este mismo aparato que ustedes ven acá es el mismo aparato que nosotros tenemos en el laboratorio de fisiología. Este aparato es un aparato mecánico, en donde tenemos un compartimiento que es este de aquí abajo, que está lleno de agua, ahí viene el color azulito, agua, y tenemos otro compartimiento que está lleno de aire, que está puesto o sobrepuesto sobre el compartimiento de agua. Tenemos acá una polea y tenemos aquí un quimógrafo, que es una superficie o un cilindro que va a moverse y que va a estar atado a una aguja que tiene tinta y que va a permitir dibujar los cambios que ocurran en estos contenedores cuando se inspira o cuando se expira. Este contenedor está conectado a una manguera, conectado a la boca del paciente. Las fosas nasales del paciente están obstruidas, o sea que la única manera en que este paciente pueda respirar es por la boca a través de esta manguera. Entonces, cuando el paciente inspira, baja esta columna de aire y la aguja sube, o sea, y nos marca que este es el volumen que él movió en la inspiración.
cuando tomó aire. Y cuando él expira, este compartimiento se va hacia arriba y la aguja va hacia abajo y nos marca la expiración. Este examen se llama espirometría y es un examen que nos permite ver qué tan bien o mal un paciente está manejando sus volúmenes pulmonares. Si el paciente tiene obstrucción de los bronquios, probablemente sus volúmenes van a estar disminuidos. O si tiene un pulmón muy rígido, o pulmones muy pequeños, o pulmones cicatrizales con cicatrices, pues sus volúmenes van a ser pequeños. Lo contrario, si el paciente tiene una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde ha retenido mucho aire durante mucho tiempo, tiene un EPOC enfisematoso, pues el paciente va a manejar bastante volúmenes. Si el paciente no tiene ni lo uno ni lo otro, pues su rango de volúmenes va a estar dentro de parámetros normales. Este espirómetro es mecánico. Los actuales espirómetros, que son espirómetros digitales que diseñan y construyen los bioingenieros, se parecen a esta máquina solo en esta manguera. ¿Por qué? Porque todo está construido de manera digital. O sea, es un sistema digital que te permite, si tú soplas o tomas aire, mirar qué tanto volumen realmente debes estar o no moviendo por el pulmón. Así que la primera tarea del día de hoy es que ustedes van a averiguar cómo es que se construye un espirómetro digital. ¿Qué componentes tiene para que haga el símil a lo que vamos a ver mecánicamente, que ustedes también lo van a practicar este lunes en la práctica de laboratorio de fisiología? Bueno, entonces, este espirómetro, ¿qué nos permite ver? Volúmenes. ¿Cuáles volúmenes nos permite ver? Estos volúmenes. Vamos a mirar volumen corriente, primer concepto. ¿Qué es el volumen corriente? La cantidad normal de aire que entra o sale del pulmón en una respiración normal. Es el volumen de aire que tú inspiras o que tú expiras en una respiración normal. ¿Cuánto es? 0,5 litros, que es lo mismo que decir 500 mililitros, que es lo mismo que decir 500 centímetros cúbicos. Eso es lo normal de una persona adulta. Tú inspiras y has entrado al pulmón 500 centímetros cúbicos. Tú expiras y has botado el pulmón 500 centímetros cúbicos. Hay otro volumen que se llama el volumen de reserva inspiratoria. Aquí ven las siglas, ¿no? Volumen corriente, la sigla en español es BC, volumen corriente. Y este que les estoy mencionando, que es el volumen de reserva inspiratorio, sus siglas son BRI, volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratorio? Tú estás respirando normal y resulta que termina una inspiración, y a partir de que terminó una inspiración normal, el técnico del laboratorio le dice, o el médico le dice, tome aire, tome aire, tome aire, tome aire, tome aire, tome todo el aire que pueda. O sea, el volumen de reserva inspiratorio es, a partir de una inspiración normal, todo el volumen adicional de aire que tú puedes inspirar en una inspiración forzada, en una inspiración forzada. Y esa cantidad de aire adicional que tú puedes introducir al pulmón por una inspiración forzada a partir de una inspiración normal corresponde a 3.000 centímetros cúbicos. 3.000 centímetros cúbicos, o sea, 3 litros. También tenemos el concepto de volumen de reserva expiratorio, que es un símil en sentido contrario. Usted está respirando cuando de pronto está en la etapa expiratoria y alguien le dice, bote el aire, bótelo, 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 bote todo. A partir de una expiración normal, todo el volumen de aire adicional que usted pueda expulsar se llama volumen de reserva expiratorio y es cercano a 1.100 centímetros cúbicos. Obviamente, ustedes pensarán que si yo hago el ejercicio, y háganlo ustedes allá en casa, a ver, boten aire, boten, 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 bótenlo, boten, boten todo el aire que tengan, lo más que puedan, háganlo. Muy bien. ¿Ustedes creen que si hacen el máximo esfuerzo, ustedes son capaces de sacar todo el aire del pulmón? ¿Qué opinan? ¿Podrán sacar todo el aire del pulmón? Quiero escuchar a alguien. Alguien que esté empillamado y no se haya dormido. ¿Será que si yo expiro forzadamente saco todo el aire de mi pulmón? ¿Sí o no? No los escucho. No, señor. ¿Y por qué no? Si yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo para botar todo el aire.
Porque igual existe un volumen mínimo al que el, el pulmón puede estar como en reposo. O sea, el pulmón no se va a despichar y a sacar todo el aire completamente. Aparte que ¿Por también hay qué? aire que queda atrapado en la tráquea, en la nariz. Bueno, pero ¿por qué no se colapsa todo el pulmón cuando yo hago una expiración forzada? ¿Quién evita que se me colapse el pulmón si yo hago una expiración forzada, tratando de sacar todo el aire? ¿Quién evita que se colapse el pulmón? ¿El surfactante? Mm, ayuda en parte, pero hay una fuerza más importante que el surfactante. ¿Cuál? El diafragma. El diafragma. Ya le dijimos al principio de clase, ¿cuál? La tensión superficial. No. La presión pleural. Dígalo fuerte, sí señor, por ahí lo dijeron. La presión pleural. Claro que sí, la presión intrapleural. La presión intrapleural es una presión que va en sentido contrario, que va hacia afuera. Si usted expira, usted va a llevar una fuerza hacia adentro, pero esa fuerza hacia adentro va a llevar a que usted expulse el aire hacia el exterior, pero la presión pleural va a tratar de mantener el pulmón distendido. Y entonces por eso no se le colapsa el pulmón, pese a que usted haga un esfuerzo máximo expiratorio. Y entonces sí queda aire en el pulmón. Después de que haces una expiración forzada máxima, que intentas sacar todo el aire del pulmón, queda algo de aire en el pulmón. Y ese algo de aire que queda en el pulmón se llama volumen residual. El volumen residual es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración forzada y es cercana a 1.200 centímetros cúbicos. A 1.200 centímetros cúbicos. Muy bien. Resulta que tenemos otro concepto cuando vamos a hablar de espirometría, y el otro concepto cuando vamos a hablar de espirometría se llaman las capacidades pulmonares. Ese es otro concepto muy importante, el concepto de las capacidades pulmonares. Y es muy sencillo de entender. Las capacidades pulmonares simple y llanamente son la suma de dos o más volúmenes. Entonces, cuando alguien les pregunte, bueno, ¿y qué es una capacidad pulmonar? Pues es la medida de dos o más volúmenes que se obtienen a través de ¿qué? De hacer una espirometría. Entonces, aquí tenemos las principales capacidades pulmonares para que ustedes las tengan en cuenta. Primero, la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es la suma de dos volúmenes. ¿Cuáles volúmenes? Volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio. Esto equivale a 3.500 centímetros cúbicos. Y se refiere a la capacidad de aire que se puede inspirar en total, tanto a partir de una inspiración normal, que es el volumen corriente, más a partir de una inspiración forzada que te da el volumen de reserva inspiratorio. Tenemos también otra capacidad, que es la capacidad residual funcional. Aquí hay un error en la diapositiva, por favor, todos corríjanlo. Capacidad funcional residual es la suma del volumen de reserva expiratorio. Aquí no hay una I, sino una E. Volumen de reserva expiratorio más volumen residual. El volumen de reserva expiratorio es 1.100 más el volumen residual que es 1.200. 1.100 más 1.200 da 2.300. Y esta capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de la expiración. Al final de la expiración, la capacidad de aire que queda en los pulmones es la capacidad residual funcional. Es una capacidad residual funcional que suma tanto el volumen de reserva expiratorio que tú expiraste como el volumen residual. ¿Cuál es la capacidad vital? Aquí la capacidad vital ya es la suma de tres volúmenes, que son volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio. Eso se llama la capacidad vital pulmonar. Suma de tres volúmenes. Volumen de reserva inspiratorio que dijimos que era 3.000, volumen corriente que era 500, son 3.500, y el volumen de reserva expiratorio que dijimos que era 1.100, nos da 4.600 centímetros cúbicos para la capacidad vital. La cantidad máxima de aire que se puede expulsar con inspiración y expiración forzada. Y si sumamos todos los volúmenes, tenemos la capacidad pulmonar total. O lo mismo decir, si sumamos capacidad vital más volumen residual, tenemos toda la capacidad pulmonar total y esa corresponde a 5.800 mililitros, volumen máximo que se puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo, capacidad pulmonar total. Ahora,
De todos estos volúmenes anteriores que vimos acá, que se los voy a devolver, de todos estos volúmenes anteriores que vimos, vamos a ver si me devuelvo. Este volumen corriente se puede medir por espirometría. Este volumen de reserva inspiratorio se puede medir por espirometría. Este volumen de reserva, tanto inspiratorio como expiratorio, se puede medir por espirometría. Pero el volumen residual no se puede medir por espirometría, porque es que la espirometría mide lo que se mueva, lo que entra y sale, pero el volumen residual ni entra ni sale, sino se queda ahí dentro del pulmón. Entonces, segunda tarea del día de hoy. ¿Cómo podemos medir el volumen residual si acabamos de decir que la espirometría no me permite medir los volúmenes residuales? Entonces, ¿existirá algún método para medir el volumen residual? Eso es lo que ustedes van a averiguar en la segunda pregunta de la tarea del día de hoy. Acuérdense que las tareas vamos a recogerlas el lunes en el laboratorio. Aleatoriamente voy a escoger algunos para la tarea que les dejé de la clase anterior y para esta tarea. Háganlos en hojas aparte. Esta es la tarea número 1, esta es la tarea número 2, ténganlas ya listas, para en cualquier momento hacemos el sorteo y escojo a quienes les voy a pedir la tarea 1 y a quienes les voy a pedir la tarea 2. Bueno, hay otra medida que podemos hacer que se llama el volumen respiratorio minuto. El volumen respiratorio minuto es la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías respiratorias por minuto. El volumen respiratorio minuto es igual a volumen corriente más frecuencia respiratoria. Entonces, si tú tienes un volumen corriente de 500 y una frecuencia respiratoria mínima de 12, tendrás 6 litros por minuto, ¿ok? Ese volumen respiratorio minuto, lo mínimo en condiciones normales es 1.5 litros y lo máximo es hasta 5 litros por minuto, ¿no? Y no se puede mantener más de un minuto dependiendo de la frecuencia respiratoria que tú estés manejando. Bueno, sigamos aquí avanzando. ¿Está quedando todo claro hasta ahora, chicos? ¿Me están escuchando bien? ¿Están viendo las diapositivas bien? Bueno, esto es lo que vamos a intentar obtener en los registros de espirometría el día lunes. Entonces, fíjate cómo aquí vamos a tener un volumen que inspiramos y expiramos en una respiración normal, inspiramos y expiramos en una respiración normal. Este volumen se llama volumen corriente, que es la cantidad de aire que en condiciones normales entra o sale del pulmón en una respiración normal. Si a partir de una expiración nosotros le decimos al paciente bote, 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 eso se llama volumen de reserva expiratorio. Y ese volumen de reserva expiratorio, que es la cantidad de aire adicional que usted puede expulsar a partir de una expiración normal, corresponde a 1100 centímetros cúbicos o 1100 mililitros. Usted vuelve a respirar y a partir de una inspiración normal, todo lo que pueda meter más al pulmón se llamará volumen de reserva inspiratorio, que es cercano a 3 litros, 3000 mililitros, 3000 centímetros cúbicos. Y aquí tenemos capacidades. Aquí puedes tener la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, se llama la capacidad inspiratoria. O la suma de el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio, estos tres te dan lo que se llama la capacidad vital. La capacidad vital. O en un momento determinado, la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual se llamará la capacidad residual funcional o también llamada capacidad funcional residual. Muy bien. Y la suma de todo se llamará la capacidad pulmonar total. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿preguntas hasta acá? ¿Está quedando claro? Esta es la gráfica que tenemos que obtener el día lunes con los grupos de laboratorio. Y vamos a comparar estas gráficas entre una persona que es, en teoría, totalmente normal del pulmón a una persona que pueda tener antecedentes de asma bronquial o de tabaquismo o alguna otra situación particular que tenga del pulmón. Muy bien. El otro concepto que podemos adquirir acá se llama el concepto de ventilación alveolar. La ventilación alveolar es la velocidad en la que se llega o en la que llega el aire a los alvéolos, sacos alveolares, conductos alveolares y bronquiolos respiratorios. Recuerden que nosotros tenemos unas vías respiratorias que empiezan en las coanas, aquí en el orificio de las fosas nasales, pasan por la nasofaringe, por la faringe, por la laringe,
por la tráquea, por los bronquios fuentes principales traqueales y se va dividiendo hasta llegar a los bronquiolos respiratorios. La gran parte del árbol respiratorio es una parte que se llama la zona de conducción, porque se encarga de conducir el aire, pero no hace intercambio con la sangre. Entonces, esa parte es muy importante tenerla en cuenta. Cuando nosotros inspiramos 500 centímetros cúbicos, no todo el aire llega al alvéolo. Al alvéolo de esos 500 centímetros cúbicos realmente le llegan 150 centímetros cúbicos. El resto, que son 350, se queda acumulado como aire desde las coanas hasta antes de llegar al bronquiolo respiratorio terminal. Entonces, si queremos mirar la ventilación alveolar, que es la velocidad en la que llega el aire a los alvéolos, sacos alveolares, tendremos que mirar que la cantidad de aire que llega a los alvéolos no es el volumen corriente de 500. Es simple y llanamente una cantidad diferencial. Entonces, el espacio muerto que nosotros tenemos es un espacio muerto de 350 en un momento determinado, 150 son lo que llega realmente al alvéolo como tal. Muy bien, sigamos avanzando. Sigamos avanzando acá. Y ya terminada esta primera etapa, que es la etapa de la ventilación, tenemos que empezar a analizar la segunda etapa de la respiración, que es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso es el paso de los gases en un momento determinado, de los gases que nosotros vamos a considerar dentro de los alvéolos hacia los capilares y de los capilares hacia el alvéolo. O sea, este intercambio gaseoso incluye difusión de los gases en la membrana alvéolo capilar y transporte de estos gases por la sangre hasta que llega otra difusión o intercambio de gases entre la sangre y las células como tal. Muy bien. Entonces, arranquemos acá y vamos a mirar que debemos, para entender esta difusión de los gases, conocer ciertas leyes y ciertas características de los gases. Entonces, debemos tener en cuenta cuáles son las características bioquímicas, moleculares de estos gases, cómo están compuestos, cuál es la estructura bioquímica, cuáles son sus enlaces, cuántas moléculas de oxígeno, de hidrógeno, cuál es el peso molecular. Debemos conocer cuál es la estructura de la membrana alvéolo capilar. Debemos conocer las leyes de los gases que rigen los gases y debemos involucrar en ese intercambio de gases algunos parámetros físicos como el delta de presión entre el alvéolo y el capilar, la diferencia de presión que hay de esos gases, la temperatura, el volumen de la cavidad que contiene el gas, la humedad, o sea, qué tanto vapor de agua se está generando, y la permeabilidad de la membrana alvéolo capilar. Y aquí vienen algunas leyes importantes de los gases. Cuando vamos a hablar de las leyes de los gases, aquí vienen algunas leyes importantes de los gases. Entonces tenemos, por ejemplo, la ley de Boyle-Marriott. La ley de Boyle-Marriott nos dice que a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Si yo trato de despejar el volumen 1 de esta fórmula hacia el otro lado, aquí está multiplicando, al despejarlo al siguiente lado de la ecuación va a salir dividiendo. Entonces, es una ley muy importante. La presión que ejerce un gas es proporcionalmente inversa al volumen que ocupa el gas. O sea, decíamos, y eso lo vemos cuando inspiramos, aplanamos el diafragma, aumentamos el volumen de los pulmones y ese aumento del volumen de los pulmones hace que la presión disminuya comparado con la atmosférica. Entonces, esa se llama la ley de Boyle-Marriott. La presión que ejerce un gas es inversamente proporcional al volumen en el cual está contenido ese gas. Muy bien. Tenemos otra ley que es la ley de Charles. La ley de Charles dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura, manteniendo la presión constante, ¿no? Manteniendo la presión constante, el volumen que puede ocupar un gas es directamente proporcional a la temperatura. ¿Eso qué significa? Si nosotros aumentamos la temperatura, expandemos más el gas y aumentamos el volumen que ocupe ese gas.
En cambio, a medida que bajemos la temperatura, disminuye el volumen de ocupación de ese gas. Y eso tiene que ver mucho con el movimiento browniano de las moléculas. Cuando usted calienta un contenedor que tiene moléculas, las moléculas empiezan a aumentar su movimiento browniano, su movimiento de golpeteo contra las paredes que lo contienen, y eso estimula o aumenta el volumen de expansión de ese gas, ¿no? Entonces recuerden eso, que el volumen que ocupa un gas es proporcional a la temperatura. Eso es bien importante. Sigamos avanzando entonces con las leyes. Ya tenemos dos leyes que hemos mencionado, que son la ley de Boyle-Marriott y la ley de Charles. Vamos a ver otra ley que se llama la ley de Avogadro. Dice que el número de moléculas es igual cuando el volumen es constante, la temperatura y la presión son constantes. Entonces, la ley de Avogadro dice eso, que el número de moléculas, si se mantienen todas las condiciones constantes, el número de moléculas que forman parte de ese gas va a ser constante, va a ser igual, se va a mantener. Se llama la ley de Avogadro. Tenemos la ley de Henry. La ley de Henry nos dice que el volumen de un gas disuelto en líquidos es proporcional a su presión parcial. Y esto sí es bien interesante porque es que los gases respiratorios, oxígeno y CO2, están transportándose en un medio líquido que es la sangre. Entonces aquí nos va a decir que el volumen de un gas disuelto en líquidos es proporcional a la presión parcial que ejerza ese gas. Muy bien. Tenemos la ley de los gases ideales, que yo creo que en bachillerato ustedes vieron esta ley y esta fórmula. ¿Recuerdan esta fórmula? A ver, háganme manitos si alguien recuerda esta fórmula. ¿Si se acuerdan de esta fórmula o no se acuerdan de esta fórmula que la vieron supuestamente en el bachillerato, ¿no? Esta es la ley de los gases ideales. Dice que combina la mayoría de los factores que hemos mencionado previamente. Dice que la presión que ejerce un gas es igual al número de moles por una constante que es la constante de los gases, que es 62.4. Tercer punto de la tarea del día de hoy. ¿De dónde viene este número mágico, señores bioingenieros? ¿De dónde viene el número mágico que la constante de los gases es 62.4? Entonces me tienen que contar eso. ¿De dónde sale este número mágico de 62.4 que forma parte de esta fórmula? Entonces, la presión que ejerce un gas es directamente proporcional al número de moles, a la constante de los gases, a la temperatura absoluta e inversamente proporcional al volumen. Eso significa que si yo incremento el número de moles que forman parte de un gas, pues aumento la presión de ese gas. Si yo incremento la temperatura del contenedor que está recibiendo ese gas, pues aumento la presión que ejerce ese gas. Pero si yo aumento el volumen del contenedor, la presión de ese gas inmediatamente va a disminuir porque la presión es inversamente proporcional al volumen. Muy bien. Hay otra ley que se llama la ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice que cada gas desarrolla una presión propia, que se llama presión parcial, como si estuviera solo. Pero que en una mezcla de gases, cada presión de cada uno de los gases la ejerce solito, pero la presión total es la sumatoria de cada una de ellas. Entonces, aquí vemos que es algo muy importante en mezcla de gases. Nosotros tenemos aquí la atmósfera, que dijimos que era el principal elemento que forma parte de esta atmósfera que respiramos aquí en la Tierra. ¿Cuál es el principal elemento? El nitrógeno. Nitrógeno, ¿en qué porcentaje? 78%. Un 78%, ¿verdad? ¿Y oxígeno? ¿Cuánto respiramos de oxígeno aquí en el ambiente? 20.9. 20.9 para ser exactamente. Si quieres ser un poco laxo, 21%. Exacto, 20.9. Nosotros ya decíamos, mis queridos bioingenieros, que ustedes no pueden construir una máquina para una respiración normal colocando más de esas atmósferas o más de esa presión. Sin embargo, se van a construir máquinas que necesitamos, que generan más oxígeno. Por ejemplo, las cámaras hiperbáricas. Las cámaras hiperbáricas le pueden aportar a uno el oxígeno al 100%. Entonces, se presentan bajo ciertas condiciones. Cuarto punto de la tarea del día de hoy. Como bioingeniero voy a construir una máquina hiperbárica o una cámara hiperbárica que aporte el 100% en un paciente. ¿Para qué? ¿Para qué le damos a los pacientes oxígeno al 100% cuando el paciente en condiciones normales respira al 21%? Tarea. Denme 4 indicaciones por las cuales ustedes como bioingenieros van a montar una empresa de diseño y construcción e innovación de cámaras hiperbáricas que van a ofrecer
y que entonces ustedes van a decirme, ¿y eso para qué? ¿Eso para qué sirve? Y de hecho, aquí en Colombia, en Medellín, hay una fábrica que está encargada de diseñar y construir cámaras hiperbáricas y las distribuye a todo lo largo y ancho de Sudamérica y de Europa, y obtuvo la tecnología de los países asiáticos y la transformó, hizo transferencia de tecnología y construyó, son países, son antioqueños, construyeron esa empresa y espectacular. Averígüeme cuánto vale una cámara hiperbárica, cómo se llama esa empresa en Medellín. Hay posibilidad de hacer una rotación en vacaciones para que ustedes conozcan bioingenieros colombianos que están innovando en cámaras hiperbáricas y para qué los médicos hacemos cámaras hiperbáricas y por qué el mercado de las cámaras hiperbáricas va a estar súper importantísimo. Tanto que muchas personas ya están pensando en tener su propia cámara hiperbárica en la casa. ¿Por qué? Eso me lo tienen que averiguar, ¿ok? Entonces, fíjate que cuando hablamos aquí de la presión total atmosférica, para calcular la presión total atmosférica tenemos que saber la presión parcial del nitrógeno, la presión parcial del oxígeno, la presión parcial del vapor de agua, la presión parcial del CO2, o sea, de todos los gases que forman parte de esta atmósfera. Si yo le calculo la presión parcial del gas, la sumatoria de todas esas presiones parciales me va a dar la presión total de este contenedor que se llama la atmósfera. Entonces ya viene la ley de Dalton. Cada gas desarrolla una presión propia que se llama presión parcial, como si estuviera solito, pero la sumatoria de todas genera la presión total. En este caso, si es la atmósfera, sería la presión atmosférica. Pongamos aquí el ejemplo. A nivel del mar, imagínense que ustedes están a nivel del mar. Hoy no fueron a la UIS porque hicimos excursión a Santa Marta. ¡Wow! Levanten la mano los que conozcan Santa Marta, por favor. A ver, mándenme una manito hacia arriba los que conozcan Santa Marta. Santa Marta, wow, delicioso Santa Marta, ¿no? Muy bonito Santa Marta. Estamos a nivel del mar. Entonces, imagínense que estamos a nivel del mar y vemos hacia el cielo y vemos que por arriba de nosotros está toda la atmósfera terrestre. Esa atmósfera terrestre, por arriba, que está por arriba de nosotros, nos genera una presión. Esa presión se llama la presión atmosférica. Y la presión atmosférica a nivel del mar en la Tierra es 760 milímetros de mercurio. Quinta pregunta de la tarea del día de hoy. ¿Y cuál será la presión atmosférica de Marte? ¿Cuál será la presión atmosférica de la Luna? Porque son tareas que vienen de épocas pasadas, desde la clase pasada. Habíamos dejado la tarea de la clase pasada de cómo era la composición del gas de la Luna y cómo era la composición de los gases atmosféricos de Marte. Y ahora en esta clase vamos a preguntarnos cómo es la presión atmosférica de Marte y cómo es la presión atmosférica de la Luna. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que había posibilidades de hacer una pasantía a la NASA en vacaciones? ¿El compañero representante les mandó la información o se la guardó para él solo? Quiero escuchar voces. ¿Indagaron o no indagaron? Compañero representante. Sí, profe, yo se las compartí. ¿Se las compartió? ¿Ya averiguaron? ¿Ya mandaron la hoja de vida para irse a la NASA en vacaciones? ¿O no? Todavía no. Ya estamos haciendo una rifa para pagarle el vuelo a todos. Bueno, muy bien. Sería interesante mirar la posibilidad de que puedan hacer ustedes una rotación allá. Entonces, fíjate, a nivel atmosférico, 20.9%, para ser más exactos, 20.84% es la presión parcial del oxígeno a nivel del mar. Entonces, si usted quiere ver cuál es realmente, este es el porcentaje, perdón, este es el porcentaje de oxígeno en la atmósfera, 20.84%, o sea, 20.9%, 21%. Si quisiéramos saber cuánto genera de presión parcial el oxígeno, simple y llanamente yo hago una multiplicación de 760 por el 20.84% y esto me da la presión parcial que está ejerciendo el oxígeno, esto me da la presión parcial que está ejerciendo el oxígeno a nivel del mar, 160 milímetros de mercurio. ¿Ok? La pregunta es, hagan este mismo ejercicio a nivel del Everest. ¿Cuál es la presión atmosférica del Everest? ¿Y por qué las personas que ascienden al Everest necesitan llevar vale de oxígeno para poder llegar a la cúspide? ¿Qué tanto es la presión parcial? Aunque en el Everest seguimos teniendo el 20.84% del total de gases de la atmósfera en la punta del Everest. Pero la diferencia es la presión atmosférica
del Everest, porque miren, ustedes a nivel del mar, toda la atmósfera está aquí para arriba, pero suban hacia el Everest, pues la atmósfera ya es menos. Usted está en el Everest, la atmósfera y la presión atmosférica es menor estando en el Everest que estando a nivel del mar. Entonces, ¿cuál será la presión parcial de oxígeno que usted tiene en el Everest y por qué entonces usted requiere bala de oxígeno para subir al Everest? Ese es el siguiente punto de la tarea del día de hoy. Por favor, vayan a averiguarlo. Bueno, necesitamos que esos gases que están en el alvéolo, que es específicamente el oxígeno, pase al capilar. ¿Capilar arterial o venoso pulmonar? ¿A qué capilar estamos refiriéndonos en este momento? Alguien que me diga. Aquí está el alvéolo y por aquí vienen los capilares. ¿Esos son capilares arteriales o capilares venosos? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Alguien que esté despierto? Veo puras pijamas. Ese capilar de entrada que va a entrar en primera instancia hacia el alvéolo en contacto, ¿es un capilar arterial o venoso? Arterial. Alguien que me diga. Arterial. ¿Por qué se llama capilar arterial? ¿De dónde viene? De sangre. De sangre, pero ¿de qué estructura viene ese capilar arterial? ¿De qué arteria? ¿Aorta? ¿Será que ese capilar arterial viene de la arteria aorta? No. De la arteria pulmonar. De la arteria pulmonar. Ese capilar viene de la arteria pulmonar. ¿Y dónde se originó la arteria pulmonar? ¿En qué estructura del corazón? ¿De qué estructura del corazón o de dónde nace la arteria pulmonar? ¿Desde qué estructura del corazón? ¿Cómo llama la estructura del corazón que genera la arteria pulmonar? O que está en contacto con la arteria pulmonar. O de donde se origina o arranca la arteria pulmonar. ¿Cómo llama esa estructura? A ver, ingenieros. El ventrículo derecho. Claro, el ventrículo derecho. Entonces, es muy importante este curso para ustedes como bioingenieros, porque ustedes son bioingenieros. Que la parte de sus profesores de ingeniería les expliquen Python o les expliquen todo, Deep Learning, Machine Learning, cálculo diferencial, vaya y venga. Pero la parte bio es esta. Tienen que aprender cómo es que está estructurado, organizado y funcionando la parte biológica del cuerpo humano. O sea que es bien importante saber que si aquí está el alvéolo, la primera estructura que va a estar en contacto con el alvéolo es el capilar arterial pulmonar. Ese capilar arterial viene de la arteria pulmonar que se va dividiendo hasta formarse los capilares arteriales pulmonares y que nace del ventrículo derecho, la arteria pulmonar. Bueno, y esa sangre que es una sangre que viaja por el capilar arterial pulmonar, ¿es una sangre arterial o es una sangre venosa? O sea, ¿es una sangre limpia, rica en oxígeno o rica en CO2? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien despierto que me diga? Tímidos todos, ¿ah? O dormidos. Sangre venosa. Es sangre venosa, sí señores, es sangre sucia. Es sangre sucia que se recolectó de la vena cava superior y de la vena cava inferior, que llegó a la aurícula derecha y que pasó al ventrículo derecho y que pasó a la arteria pulmonar y que se terminó llegando a los capilares arteriales pulmonares, que son capilares arteriales por su estructura histológica y por su origen, pero que llevan sangre sucia, sangre venosa. Sangre venosa rica en CO2. Ese CO2 debe pasar hacia el alvéolo para ser eliminado al exterior. Y ese alvéolo debe permitir que el oxígeno fluya, difunda hacia el capilar que se va a formar a partir de ahí, que se va a llamar el capilar venoso pulmonar. Ese capilar venoso pulmonar es un capilar que va a terminar construyendo las venas pulmonares y que van a llevar sangre limpia, sangre arterial. Entonces, fíjate lo paradójico. Llegamos con un capilar arterial que trae sangre venosa y salimos con un capilar venoso que lleva sangre arterial, sangre rica en oxígeno. Y esos capilares venosos terminan constituyéndose en 4 venas, 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares izquierdas que llegan a la pared posterior de la aurícula izquierda. Y de ahí llega el ventrículo izquierdo.
y de ahí llega a la aorta para distribuirlo a toda la circulación de nuestro cuerpo. Bueno, muy bien. Entonces, para esa difusión de esos gases a través de la membrana alveolo-capilar, nosotros debemos tener en cuenta que el gas se expande para ocupar el espacio alveolar cuando inspiramos y que debe haber un movimiento de partículas. Ese movimiento de partículas va a dar energía y que el elemento también importante es que la membrana alveolo-capilar debe tener algunos factores que están mediando ese proceso de difusión de los gases. ¿Cuáles son esos 4 factores que están mediando la difusión de los gases a través de esa membrana alveolo-capilar? 1, el espesor de la membrana. Si esa membrana alveolo-capilar, que recuerden ustedes que está constituida por el neumocito tipo 1 que da la pared del alveolo, por la célula endotelial que da la pared del capilar y por ese pequeño espacio que se llama el espacio intersticial. Si ese espesor de esos 3 elementos es bien delgado, facilita la difusión de los gases. Pero si ese espesor de esa membrana alveolo-capilar está engrosada, pues hay muy mala difusión de los gases. Recuerden que eso pasó en la etapa del COVID. En la etapa del COVID, el virus produjo una inflamación que hizo que se produjera mucho tejido fibroso en el espacio intersticial. Entonces, ¿qué ocurría? Y también había detritus en el alveolo. Entonces, ¿qué ocurría? Que la persona respiraba, pero ese aire no podía pasar por esa membrana alveolo-capilar tan engrosada y los pacientes con COVID se morían ahogados. Una muerte muy trágica. Pese a que el médico lo entubaba, le colocaban oxígeno a altas presiones, el paciente no podía sobrevivir porque su membrana alveolo-capilar en algunos pacientes estaba tan engrosada que no permitía la difusión de esos gases. Muy bien. También esa difusión de gases a través de la membrana alveolo-capilar depende del coeficiente de difusión de los gases. Hay unos gases que por su naturaleza biológica, por su naturaleza química, difunden más fácilmente. Hay otros que difunden menos fácilmente. También por la superficie de membrana. Cuando yo me hablo de la superficie de membrana es la gran capacidad de alvéolos funcionales que tengamos con gran cantidad de capilares que los estén rodeando. Ya decíamos nosotros que los alvéolos son como un racimo de uvas, cada uvita es un alvéolo, pero que si nosotros nos metiéramos al interior de un alvéolo y miráramos aquí por toda esta zona de acá, veríamos gran cantidad de vasos capilares que están rodeándonos. Eso se llama superficie de membrana. Pero si yo soy fumador y yo fumo, yo rompo todos esos alvéolos, yo pierdo capilares, y entonces mi superficie de membrana va a ser menor. Voy a tener unas bulas enfisematosas con poquitos vasos sanguíneos rodeándolas, haciendo que la membrana de intercambio sea menor, y entonces yo voy a retener más CO2 y me va a llegar menos oxígeno y yo termino con bala de oxígeno. Esos pacientes que ustedes ven con bala de oxígeno son pacientes que el cigarrillo les dañó las paredes de los alvéolos, produjo bulas enfisematosas, tiene una disminución de la superficie de membrana de intercambio de gases y los pacientes no les llega el oxígeno. Entonces uno tiene que aportarle bala de oxígeno para que no se sientan tan hipoxémicos, tan ahogados y recuperemos en parte esa capacidad de difusión de oxígeno al intentar aumentar las presiones de oxígeno y el aporte de oxígeno sobre esa zona muy pobremente perdida de intercambio. De ahí, chicos, que si alguno de ustedes fuma, vale la pena que vaya pensando si es una buena idea fumar. Ya sea si usted está fumando cigarrillos, si usted está fumando tabaco, si usted está vapeando o si usted está de pronto usando cannabis sativa o cosas de estas, bazuco y toda la cosa. Trate en lo posible de dejar esa situación particular porque tarde que temprano el humo genera irritación, genera destrucción de los alvéolos y puede generar a mediano plazo o largo plazo una enfermedad pulmonar en la cual usted termine necesitando bala de oxígeno. También es muy importante para la difusión de los gases de esta membrana alveolo-capilar el gradiente de presión. Un gas siempre va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces los gradientes de presión son muy importantes para que se pueda producir esta difusión de los gases. Muy bien. Entonces miremos acá un grafiquito donde tenemos aquí el alvéolo, donde esta célula que forma parte de la pared del alvéolo que se llama el neumocito tipo 1, y aquí tenemos el capilar, donde tenemos aquí esta célula que es la célula endotelial del capilar. Esto es un glóbulo rojo, mire cómo es de grande el glóbulo rojo, y este espacito pequeño que hay entre esto que es
la pared del alvéolo y esto que es la pared del capilar, este espacito se llama el espacio intersticial de estas tres estructuras. Estas tres estructuras forman lo que se llama la membrana alvéolo capilar. Estas tres estructuras. Y por aquí debe difundir los gases. Del alvéolo, donde hay más concentración de oxígeno, debe pasar el oxígeno hacia los capilares, y de los capilares donde hay más dióxido de carbono, que es sangre sucia, sangre venosa que llega por esos capilares arteriales pulmonares, debe difundir ese CO2 hacia el alvéolo. Ese es el intercambio alvéolo capilar. Muy bien. Ahora, si nosotros vemos, el espesor de esta membrana es muy importante para la difusión y está inversamente relacionado a la difusión de los gases. ¿Qué significa? Si yo tengo una membrana, entre más delgada la tenga, menos espesor tenga, mayor difusión de gases hay. Pero lo contrario, una membrana entre más espesor tenga, mayor engrosamiento haya, menor difusión de los gases, ¿no? Esto se ve en edema, en fibrosis, todo lo que llene el espacio alveolar, todo lo que inflame el espacio intersticial, todo lo que inflame la célula endotelial va a terminar dañando la difusión de los gases. Sigamos aquí avanzando, a ver, muéstrame a ver, que siempre hago el mismo error de volverme a la diapositiva, tiene que ser por acá, muy bien. Hay una cosa que se llama la ley de difusión de Fick, hablando de la difusión de los gases. Es una ley que dice que relaciona varios elementos para mirar qué tan fácil es que los gases difundan o no a través de la membrana. Entonces decimos lo siguiente, la velocidad de difusión de un gas a través de una membrana es proporcional a lo siguiente, a la superficie de membrana. O sea que tantos alvéolos con tantos vasos capilares tengo para poder hacer la difusión, que también tengo esa superficie de intercambio. Entre mayor superficie de membrana, o sea, entre mayores alvéolos sanos y capilares rodeándolos, mejor difusión. A menor superficie de membrana, menor difusión de los gases. También depende del delta de la presión arterial. El delta de la presión arterial significa a mayor diferencia de presiones arteriales entre los gases del alvéolo y del capilar, mayor difusión de los gases. A menor delta, menor difusión de los gases. También tiene que ver con el espesor de la membrana. Una cosa es la superficie de membrana, que me refiero a pensar en toda la cantidad de alvéolos y capilares que tengo, y otro es el espesor de la membrana. Cuando hablo del espesor de la membrana me refiero a esa membrana alvéolo capilar que está llena de fibrosis, de tejido cicatrizal, etc. Si el espesor de mi membrana de intercambio es muy grande, hay menor difusión de los gases. Si el espesor de membrana de intercambio es muy delgado, más pequeño, hay mayor difusión de los gases. También depende de una característica intrínseca de los gases, una característica bioquímica que se llama solubilidad de los gases. Hay gases que son más solubles en agua. Y recuerden ustedes que aquí este es el truco del asunto. El gas está como gas en el alvéolo, pero debe pasar por la membrana alvéolo capilar hacia la sangre. Y la sangre es un ambiente líquido. Entonces, entre mi gas tenga mayor solubilidad al líquido, va a difundirse más. Entre mi gas tenga menos solubilidad al líquido, va a difundirse menos. Entonces, en sus lecturas, ustedes deben decir cuál es la solubilidad del CO2 comparado con la solubilidad del oxígeno en el intercambio entre el ambiente, aire y agua. Punto quinto o sexto de preguntas del día de hoy de las tareas. ¿Cuántas preguntas vamos hoy en tareas? ¿Alguien que me diga el número? Quiero escucharlo. ¿Alguien que esté despierto en clase? ¿Cuántos puntos de la tarea llevamos hoy? Van como 6, profe. Van como 6, ¿verdad? Pues este es el 7. Van a averiguar en su lectura, profe, cómo es la solubilidad del CO2 comparado con la solubilidad del oxígeno en el ambiente aire-agua. ¿Cuál de los dos tiene mayor solubilidad? También la difusión de los gases, que tiene que ver con la ley de difusión de Fick, depende de la raíz cuadrada del peso molecular. Un gas con mayor peso molecular pues va a tener menor difusión de los gases. Un gas con menor peso molecular va a tener mayor difusión de los gases. Bueno, entonces eso es bien importante. Oh, bueno, juega. No aprende, este chico no aprende. Profe, Pues, dijo bueno, en el ambiente aire-agua. en el ambiente aire-agua, sí señora. Ok. En el ambiente aire-agua, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos todos estos elementos que van a jugar un papel importante en la ley de difusión de Fick o ley de difusión de los gases.
Recuerda que la superficie de membrana que hemos dicho que es, la superficie de membrana es todos los alvéolos con todos los capilares que están rodeando los alvéolos. Esa superficie de membrana se me puede afectar, por ejemplo, en infecciones pulmonares. En infecciones pulmonares se produce pus, materia, y esa materia, ese pus, se va acumulando en los alvéolos, me va taponando los alvéolos y me hace que mi superficie de membrana de intercambio se disminuya. O si yo soy un fumador de esos empedernidos, no quiero que mis bioingenieros sean fumadores, pero hay fumadores, hay famosos bioingenieros aquí en la ciudad que salen a fumar allá frente a su oficina, horrible. Esa fumadera quema las paredes alveolares y produce bulas y produce enfisema, y eso hace que la superficie de intercambio de membrana se disminuya. La fibrosis, hay muchos pacientes después del COVID o pacientes que han tenido tuberculosis, que la inflamación hace que se formen cicatrices, y las cicatrices constriñen, arrugan partes del pulmón. Entonces, cuando un paciente tiene secuelas del COVID, o tiene secuelas de COVID severo, o tiene secuelas de tuberculosis o de neumonías, en donde se forman cicatrices, pues se pueden formar lo que llaman las atelectasias, se pierden partes del pulmón, y al perderse partes del pulmón, pues se pierde parte de la superficie de membrana de intercambio gaseoso. Y de pronto, si Dios no quiera, a alguno de nuestros pacientes o a ustedes les pasa que le tuvieron que amputar una parte del pulmón, y eso ocurre en algunos pacientes, hacen bronquiectasias, inflamaciones severas del pulmón, y pese a todos los antibióticos que uno le dé, el paciente no se recupera y termina uno llamando al cirujano para que le quite esa parte del pulmón. Pues si a uno le estirpan una parte del pulmón, pues su superficie de membrana de intercambio pulmonar se va a disminuir, y entonces va a tener menor difusión de los gases en un momento determinado. Fíjate que el gradiente de presión entre el alvéolo y la sangre es muy importante. Los gases difunden bidireccionalmente, y es muy importante este gradiente de presión, porque los gases siempre van de un lugar donde hay más presión de gas a un lugar donde hay menos presión de gas. Muy bien, hasta aquí el segundo componente de esta charla del día de hoy, que se llamó difusión de los gases. Como les digo, esta charla es una charla motivadora, una charla orientadora, pero ustedes se van al libro a leerse el capítulo y entender todos estos procesos más en profundidad, y obviamente el lunes llegarán con preguntas si tienen dudas y yo les iré aclarando, ¿ok? Vámonos con el tercer componente. Bueno, ya los gases se difundieron, o sea, ya el oxígeno llegó a la sangre y ya venía el CO2 difundido en la sangre. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿cómo se transporta el oxígeno y el CO2 en la sangre? Ese es el siguiente papel que tenemos que resolver en la clase del día de hoy. ¿Cómo se transportan esos gases en la sangre? Bueno, entonces vamos a mirar. El transporte de oxígeno del alvéolo a los tejidos es la tendencia natural. El oxígeno tiende a ir del alvéolo a los capilares, de los capilares al tejido. Por esos capilares que son capilares venosos, no se dejen confundir. Y la dirección del CO2 es que el CO2 es una molécula que se produce del metabolismo de nuestras células, es una sustancia de basura, de desecho orgánico, es tóxica, pero es el producto final de todo ese ciclo de Krebs a nivel mitocondrial, de la respiración celular. Se produce oxígeno, se produce oxígeno, pues también se produce CO2, agua y energía, etc. Entonces ese CO2 debe viajar por la sangre y llegar al pulmón a través de los capilares, ese CO2 a través de los capilares arteriales pulmonares, y debe ser eliminado al exterior. Entonces, miremos el transporte de estos gases a nivel de la sangre. ¿Cómo se transportarían estos gases a nivel de la sangre? Hablemos del oxígeno en primera instancia. El oxígeno en primera instancia entonces se transporta de dos formas. Uno, combinado químicamente con la hemoglobina de los glóbulos rojos. O sea, el oxígeno es capturado en los tejidos por los glóbulos rojos, por la hemoglobina. Y se forma un puente entre hemoglobina y oxígeno. Este puente entre hemoglobina y oxígeno se llama la oxihemoglobina. La oxihemoglobina. Pero ojo que el oxígeno es atrapado no en los tejidos, es atrapado a nivel del pulmón. Y hagamos esa corrección porque se pueden confundir. El oxígeno llega al alvéolo y llega al capilar, y el glóbulo rojo a nivel del pulmón. El tejido donde se ocurre esto es en el pulmón. El glóbulo rojo llega y captura el oxígeno que ha sido difundido del alvéolo y produce esta molécula que se llama la oxihemoglobina. Esta es la forma principal de transporte del oxígeno en nuestra sangre. Pregunta fija de previo. ¿Cuál es la más importante forma en que se transporta el oxígeno en la sangre en nuestro cuerpo?
unida a la hemoglobina, formando la oxihemoglobina. Hay personas que tienen déficit o problemas de hemoglobina y que no pueden transportar oxígeno, o hay personas que tienen problemas de la membrana alveolo-capilar y no pueden difundir el oxígeno y no tienen los tejidos suficiente cantidad de oxígeno. ¿Qué tal que un bioingeniero pudiera hacer una nanorobot en donde el paciente con COVID que se va a morir porque no le difunde el oxígeno, usted le inyecta nanopartículas que son ricas en oxígeno y usted lo mantiene vivo y le salva la vida al paciente, y de paso usted se gana el premio Nobel de Medicina y de Bioingeniería por ese nanorobot o esas nanopartículas que usted diseñó ricas en oxígeno, que se le inyectan directamente al paciente por vía sanguínea y que no necesitan ni dependen de que su pulmón funcione o no funcione, y que le salvaron la vida al paciente. Eso debieron ustedes haberlo inventado en la pandemia del COVID, en vez de estar por allá en el bachillerato tomando el pelo. Entonces son ideas que pueden ustedes desde la ingeniería hacer para solucionar problemas. Pero fíjense, conclusión, el 97% del oxígeno es transportado unido a la hemoglobina y solamente un 3% está como oxígeno libre difundido a través del plasma. Muy bien, eso con respecto al oxígeno. Miremos con respecto al CO2. Miremos con respecto al CO2. ¿Qué pasa con respecto al CO2? Bueno, antes de mirar lo que pasa con respecto al CO2, debemos decir que la hemoglobina no solamente nos va a transportar oxígeno, la hemoglobina también nos va a transportar CO2. Y nos transporta CO2 y el CO2 lo captura en los tejidos periféricos, donde se está produciendo el CO2. Mientras que transporta y captura oxígeno predominantemente en el pulmón, ¿no? La hemoglobina no solamente transporta oxígeno y CO2, también transporta hidrogeniones, que son partículas que pueden favorecer acidosis de nuestros tejidos. Entonces la hemoglobina se comporta como una sustancia buffer amortiguadora porque captura hidrogeniones que están libres en el plasma. Y la hemoglobina, más que la hemoglobina, el glóbulo rojo per se, también es un elemento buffer amortiguador porque el glóbulo rojo produce bicarbonato. Produce bicarbonato, que el bicarbonato es una solución buffer que amortigua los hidrogeniones. Muy bien. Y el glóbulo rojo también transporta óxido nítrico, que es un vasodilatador muy importante para nuestros vasos sanguíneos. Hay una forma en que yo puedo mirar cómo se comporta ese transporte de oxígeno de la hemoglobina. Seguimos hablando del oxígeno y la hemoglobina. Y se llama la curva de disociación del oxígeno en la hemoglobina. Esta curva de disociación del oxígeno en la hemoglobina me habla de la capacidad de disociar el oxígeno en la hemoglobina, pero es un concepto también que es contraproducente o complementario a lo de saturación. Entonces miremos acá, que una imagen vale más que 1000 palabras. Esta es la curva de disociación del oxígeno en la hemoglobina. Aquí abajo, en el eje de las X, tenemos la presión parcial de oxígeno. Y aquí arriba, en el eje de la Y, tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Entonces, en relación con esta curva, fíjate que es una curva con una forma logarítmica, vamos a comentar lo siguiente. La hemoglobina tiene la tendencia a saturarse de oxígeno en el pulmón. O sea, satura, se llena de oxígeno en el pulmón. Pero la hemoglobina, cuando llega a los tejidos periféricos, lo que quiere hacer es deshacerse de ese oxígeno y entregárselo a los tejidos. Ahí es donde se ve que se quiere disociar. Entonces la hemoglobina, cuando llega al pulmón, lo que quiere es saturarse de oxígeno, y la hemoglobina, cuando llega a los tejidos periféricos, lo que quiere es desaturarse de ese oxígeno, o sea, en pocas palabras, disociarlo. Pues hay unos factores que están jugando un papel importante en ese concepto de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, estos factores son estos 4 factores que modifican la curva de disociación del oxígeno en la hemoglobina. Primer factor, la temperatura corporal. Segundo factor, el pH de la sangre. Tercer factor, las concentraciones de una sustancia producida en los glóbulos rojos que se llama la 2,3-difosfoglicerato o de 2,3-difosfoglicerol. Y cuarto factor, la presión 50 P50 al oxígeno, o sea, la presión a la cual el 50% de la hemoglobina está saturada de oxígeno.
¿En qué sentido juega este papel importante? Y aquí vamos a ver la gráfica. A mayor temperatura, la curva de disociación del oxígeno en la hemoglobina se va hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que la hemoglobina tiene la tendencia a disociarse del oxígeno, a soltar el oxígeno. Entonces, fíjate que aquí la temperatura puede ser 37 grados centígrados, pero si aumenta a 38, la curva va más hacia la derecha. Si aumenta a 43 grados centígrados, la curva va más hacia la derecha. Eso significa que cuando usted tiene fiebre, cuando usted está infectado, cuando se le aumenta la temperatura, sus glóbulos rojos entienden que usted debe aumentar su metabolismo para tratar de ayudar a defenderse de esta infección. Entonces ellos desvían la curva hacia la derecha, significando que le va a entregar más oxígeno a los tejidos. En cambio, lo contrario también ocurre. Cuando la temperatura corporal disminuye, ya la curva no se va hacia la derecha, sino se va hacia la izquierda. Eso, en pocas palabras, significa que la hemoglobina disocia menos oxígeno, y como lo disocia menos oxígeno, al irse hacia la izquierda significa que se satura más de oxígeno. Entonces la hemoglobina tiende a capturar más oxígeno cuando la temperatura de nuestro cuerpo disminuye. O sea que al bajar la temperatura de nuestro cuerpo, la hemoglobina disocia menos oxígeno, satura más oxígeno. El otro elemento importante es el cambio en el pH. pH normal, que es la concentración de hidrogeniones de nuestro cuerpo, el pH normal en nuestra sangre es 7.4. Cuando nosotros por X o Y circunstancias estamos produciendo muchos hidrogeniones, por ejemplo en enfermedades infecciosas, yo tengo una sepsis o intoxicaciones por ácido, o porque yo estoy perdiendo bicarbonato, que es la principal sustancia buffer amortiguadora. Si yo pierdo bicarbonato, dejo muchos hidrogeniones libres y eso me lleva a una acidosis. Yo puedo perder bicarbonato por diarrea, por fístulas pancreáticas, etc. Todo lo que me lleve a bajar el pH lleva la curva de disociación del oxígeno en hemoglobina hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que mis glóbulos rojos tienen más tendencia a entregar el oxígeno en los tejidos. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque cuando uno tiene una infección, la infección produce muchos hidrogeniones, incrementa los hidrogeniones, y una infección, entre más grave sea, más hidrogeniones va a producir y va a llevar a tener la tendencia a producir más acidosis metabólica. Entonces, nuestro organismo necesita más oxígeno para tratar de compensar esa situación particular. Bajo pH, que se llama acidosis, desvía la curva hacia la derecha. Alto pH, que se llama alcalosis, desvía la curva hacia la izquierda. Desviar la curva hacia la izquierda significa saturación de hemoglobina más de oxígeno, o sea, menos disociación. Llevar la curva hacia la derecha significa más disociación del oxígeno y la hemoglobina, menos saturación. Entonces ahí estamos viendo fenómenos importantes. La temperatura me desvía la curva hacia la derecha. Muy bien. Y estamos viendo aquí, importantemente, que el pH también me desvía la curva hacia la derecha. pH también me desvía la curva hacia la derecha. El otro elemento importante es una sustancia que producen los glóbulos rojos que se llama el 2,3-difosfoglicerato. Usted lo va a encontrar en su texto como el 2,3-DPG, 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato es producido en los glóbulos rojos. Y este 2,3-difosfoglicerato ayuda a liberar al oxígeno de la hemoglobina. ¿Eso qué significa? Me ayuda a disociar el oxígeno de la hemoglobina. O sea que la hemoglobina entregue oxígeno a los tejidos. Si yo tengo buena cantidad de 2,3-difosfoglicerato, mis glóbulos rojos tienen buena capacidad de entregar oxígeno en los tejidos donde se necesita. Si yo tengo un déficit de 2,3-difosfoglicerato, pese a que mis glóbulos rojos tengan oxígeno y llegan a los tejidos, no son capaces de liberarlo. No son capaces de liberarlo. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque cuando yo hago ejercicio, necesito más oxígeno en mis tejidos. Si yo tengo buenos niveles de 2,3-difosfoglicerato, voy a oxigenar bien mis tejidos y me voy a fatigar menos. Hay personas que tienen déficit de 2,3-difosfoglicerato y que cuando empiezan a hacer ejercicio se fatigan. Se fatigan porque su sistema no permite que los glóbulos rojos entreguen buena cantidad de oxígeno a los tejidos como tal. Bueno, sigamos aquí avanzando. Bueno, y tenemos la P50, la presión 50. La P50 es la presión parcial de oxígeno en la cual el 50% de la hemoglobina está saturada. Esa es la P50. P50, yo le digo, esta es la presión a la cual el 50% de mi hemoglobina está saturada, o sea, está llena de oxígeno.
El valor normal para que eso suceda es que usted tenga una presión parcial de oxígeno entre 26 a 28 milímetros de mercurio. Cuando usted tiene una presión parcial de oxígeno entre 26 a 28 milímetros de mercurio, al menos el 50% de su hemoglobina está saturada, ¿no? Obviamente este P50, si aumenta, pues va a llevar a la curva hacia la derecha, o sea, aumentar la disociación del oxígeno en la hemoglobina. Muy bien, hasta acá el transporte de oxígeno. Vamos ahora a mirar el transporte de CO2. Vamos a mirar el transporte de CO2. Si hay alguna pregunta, me preguntan por favor. Si no, está quedando claro, mándenme en manitos. Profe, Hacia una arriba, pregunta sí, una sobre pregunta. la eficiencia del 2,3-DPG. ¿Eso se debe, digamos, de pronto a factores nutricionales o a alguna patología? ¿Se puede corregir? Sí, Sí. hay factores nutricionales y hay factores genéticos que pueden llevar a que usted tenga un déficit en 2,3 DPG. Si son factores genéticos es muy complicado corregirlos. Si son factores nutricionales podría usted mejorar algunos aspectos de aminoácidos principales, de ingesta de aminoácidos bases vitales para poder mejorar el aporte de los glóbulos rojos para la síntesis del 2,3 DPG. Pero es muy importante porque es fundamental como molécula para que esos enlaces de oxígeno con la hemoglobina se rompan en los tejidos y el glóbulo rojo pueda liberar al oxígeno. ¿Ok? Bueno, buena pregunta, interesante pregunta. Vámonos ahora con el transporte del CO2. Ya sabemos cómo se transporta el oxígeno en nuestra plasma, en nuestra sangre. Ahora miremos cómo se transporta el CO2. Recuerden que el CO2 es una partícula de desecho, basura, de detrito, del metabolismo de nuestras células que debe ser eliminado. Y este CO2 va desde los tejidos hacia el pulmón. Cosa curiosa, el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno, más soluble en la sangre. Séptima pregunta de la tarea del día de hoy. ¿Por qué eso es así? ¿Cómo explica usted que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno? ¿Qué característica tiene el CO2 que no tenga el oxígeno, que no tenga la molécula de oxígeno para estar nosotros afirmando que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno? Bueno, ¿cómo se transporta el CO2? El CO2 se transporta en tres formas. Se transporta principalmente unida al bicarbonato. Unido al bicarbonato. Es la más importante y corresponde al 60% de la forma en que se transporta. Disuelto en el plasma, un 10%. Y unido a la hemoglobina para formar la famosa carbinohemoglobina en un 30%. O sea, del total del CO2, solo el 30% es transportado por la hemoglobina. El otro está formando parte del bicarbonato y el otro está disuelto en el plasma. ¿De dónde viene ese CO2? Aquí tenemos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, en donde el producto final del metabolismo de nuestras células es agua y CO2. Pero nuestras células tienen una enzima muy importante que se llama la anhidrasa carbónica. Esta enzima muy importante que la anhidrasa carbónica permite o me permite hacer que reaccione el oxígeno y el CO2, perdón, el CO2 y el agua. Esta anhidrasa carbónica me permite que reaccione el CO2 y el agua para formar esta molécula que se llama ácido carbónico. Y además, esta misma anhidrasa carbónica permite que ese ácido carbónico se me degrade en hidrogeniones y bicarbonato. Entonces, ahí está la fórmula de Henderson-Hasselbalch, fórmula base para entender el equilibrio ácido-base, pero muy importante para que ustedes entiendan qué pasa con el CO2 y por qué se relaciona con el bicarbonato. Porque fíjate que el CO2 termina generando bicarbonato. Bueno, muy bien, sigamos aquí avanzando. Entonces, ya saben que este bicarbonato es la principal forma en que se transporta el CO2 en nuestro cuerpo. Ahora, este bicarbonato está 70% está en el plasma y un 30% está intercambiándose con células como los glóbulos rojos a través de cloro. Los glóbulos rojos producen bicarbonato y para que saquen el bicarbonato, que es predominantemente una molécula de carga negativa del interior de la célula, tiene que hacer un intercambio metiendo cloro. Entonces, sacas la molécula de bicarbonato, metes una molécula de cloro en el glóbulo rojo, ¿no? Por eso ese fenómeno se llama el desplazamiento de los cloruros. Muy bien. Entonces, decíamos que el 30% del CO2 se transporta con la hemoglobina. Y este 30% de esta forma en que se transporta el CO2 con la hemoglobina produce un compuesto que se llaman los compuestos carbaminos.
los compuestos carbaminos, ¿no? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta. El otro elemento importante, ya dejando un poquito al lado el transporte, fíjate que hemos visto mecánica ventilatoria en la primera clase, en esta segunda clase complementamos mecánica ventilatoria y hablamos ya de intercambio de los gases y ya acabamos de hablar de transporte de los gases. Pero hay algunos elementos importantes, hay una relación importante entre la ventilación y la perfusión, que tanto a mi pulmón le llega sangre y que tanto a mi pulmón, eso es perfusión, y que tanto a mi pulmón le llega oxígeno, eso se llama ventilación. Entonces, hay una relación y es la siguiente. La relación normal entre el equilibrio entre ventilación alveolar y perfusión es tener en cuenta que, más o menos, en ventilación alveolar nosotros estamos manejando 4 litros por minuto de aire y en cuanto a la perfusión nosotros manejamos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Si relacionamos estos dos elementos, vamos a obtener que la relación ventilación-perfusión es cercana a 0,8. Es cercana a 0,8. Y de ahí viene lo que llamamos el cociente respiratorio. Entonces, el cociente respiratorio son las concentraciones que se manejan de CO2 o el volumen que ocupa el CO2 sobre el volumen que ocupa el oxígeno. Y ahí está lo que estamos hablando de 0,8 como constante, como cociente de respiración. También tenemos que hablar del intercambio de los gases a nivel celular. Entonces, los gases llegan a nivel celular y obviamente ocurre un fenómeno contrario a lo que ocurre en el alveolo. Los glóbulos rojos, saturados de oxígeno, llegan a los tejidos y liberan el oxígeno. Liberan el oxígeno y obviamente las características de la curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina que veíamos son lo que marca que se pueda difundir o que se pueda disociar ese oxígeno de la hemoglobina. Ahora, si nosotros miramos en forma global, ¿cuáles son los sistemas de nuestro cuerpo que llevan a que esto ocurra, a que al final nuestras células puedan obtener ese oxígeno que es vital para sus ciclos biológicos? Nosotros podemos resumirlo en 3 grandes grupos. Señores, para que le llegue oxígeno a nuestras células necesitamos el sistema cardiovascular, que es el corazón y los vasos sanguíneos. Necesitamos el sistema respiratorio, que son los alvéolos, pero necesitamos también el sistema hematológico, que son los glóbulos rojos. Entonces, 3 sistemas en nuestro cuerpo están vinculados con el fenómeno de la respiración. El sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema hematológico. Muy bien. Y la última parte de la charla del día de hoy es, bueno, ¿cómo regulamos este pulmón? ¿Cómo regula el estado ácido-base de nuestro cuerpo? O sea, ¿el pulmón me ayuda a mantener el pH normal de mi sangre, de mi cuerpo? Hay 3 sistemas que están involucrados en este equilibrio ácido-base, en mantener el pH de nuestra sangre en 7,4. Ahora, ¿cuáles son esos sistemas? Está el sistema pulmonar, manejando el CO2. Está el sistema renal, manejando el bicarbonato y los hidrogeniones. Y obviamente está el sistema circulatorio, en donde están los glóbulos rojos responsables de ser sustancias buffer-amortiguadoras produciendo bicarbonato. Ahora, en estado ácido-base es muy importante que ustedes entiendan que el pH normal de nuestra sangre está en un rango muy estrecho. El pH normal de nuestra sangre está entre 7,35 a 7,45, en promedio 7,4. ¿Qué es el pH? Una medida de la concentración de hidrogeniones libres que tenemos en nuestra sangre. O en cualquier sistema, usted le puede medir pH a cualquier solución. Cuando usted mide pH en cualquier solución, lo que está tratando de entender es qué tanta cantidad de hidrogeniones libres tiene ese sistema. Muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es un rango bien pequeño. pH normal 7,4 con un rango entre 7,35 a 7,45. pHs menores de 7,35 se llaman acidosis. pHs arriba de 7,45 se llaman alcalosis. ¿Por qué nuestra naturaleza y nuestra evolución de la biología de nuestro cuerpo llevó a que ese estrecho margen del pH entre 7,35 y 7,45? Por un fenómeno de protección y de sobrevida. ¿Por qué? Porque una de las estructuras más importantes de nuestro cuerpo, que son las proteínas en nuestro cuerpo pueden verse afectadas su estructura tridimensional con cambios en el pH.
La función de la proteína no depende solamente de la secuencia de aminoácidos que formen las cadenas y que formen en un momento determinado la molécula como tal, sino también la función de trabajo de las proteínas depende de cómo está su conformación tridimensional. Las proteínas tienen una conformación primaria, secundaria, terciaria, dependiendo de cómo está la forma. Pues esa forma, para que se mantenga, necesita un pH estable, entre 7.35 a 7.45. Cuando el pH cambia, la forma de la proteína cambia. Y si cambia la forma de la proteína, se puede perder la función. Y resulta que las proteínas son importantísimas en nuestro cuerpo porque cumplen muchas funciones. Nombro 5. Forman parte de los componentes de la membrana y le dan la estructura y el soporte a la membrana de nuestras células. Forman parte de que sean poros, canales, bombas. Forman parte de que sean receptores, de que sean transportadores, de que sean hormonas, entonces, de que sean factores de coagulación. Todo eso son proteínas. Entonces, imagínense dónde nosotros dejemos alterar por mucho tiempo el pH de nuestra sangre, pues de entrada se van a alterar muchos de los procesos y por eso muchas personas mueren cuando hay un desequilibrio ácido-base. Muchas personas no mueren de la infección, sino de la acidosis producida por la infección. Muchas personas no mueren de la falla renal, sino de la acidosis metabólica producida por la falla renal. Entonces es muy importante saber este papel importante que cumple el pulmón en esa regulación del equilibrio ácido-base. Fíjate que está en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en donde a partir de agua y CO2 se forma ácido carbónico que termina produciendo bicarbonato e hidrogeniones. Este CO2 debe ser manejado por el pulmón. Y este bicarbonato y estos hidrogeniones son manejados por el riñón. Si existe un equilibrio adecuado, tenemos un equilibrio ácido-base adecuado, pero si uno se va más que el otro, nos puede producir eso una descompensación del estado ácido-base. Y fíjate que entonces la ecuación del pH, que es una medida de la concentración de hidrogeniones, está relacionada directamente con la concentración de bicarbonato e inversamente relacionada con la concentración de PCO2. ¿Eso qué significa? A mayor cantidad de bicarbonato, mayor pH. Eso se llama alcalosis. A menor cantidad de bicarbonato, menor pH. ¿Eso cómo se llama? Acidosis. Y el bicarbonato se comporta como una partícula alcalina predominantemente, ¿no? Y el CO2 se comporta como una partícula ácida. Si usted retiene mucho CO2, va a aumentar las concentraciones de CO2 corporales, va a bajarle el pH, produce acidosis. Si usted está eliminando mucho CO2, por ejemplo, está hiperventilando, o lo conectaron a un ventilador y aumentaron la frecuencia respiratoria y usted está hiperventilando, la hiperventilación barre CO2, sus concentraciones de CO2 corporales van a estar bajas, pero como el CO2 se comporta de manera inversa al pH, pues su pH sube. Eso se llama alcalosis. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos renal, porque integramos lo pulmonar con lo renal. Yo puedo tener acidosis metabólicas, acidosis respiratorias, yo puedo tener alcalosis metabólicas, alcalosis respiratoria, pero para ello vamos a profundizar este aspecto específico cuando lleguemos a las charlas de renal. Vamos a hacer ejercicios de gases arteriales para que ustedes manejen muy bien los gases arteriales. Muy bien, entonces el equilibrio ácido-base depende de líquidos corporales, entre ellos la sangre, los glóbulos rojos, depende del pulmón y depende del riñón. Muy bien. Es muy importante saber que las sustancias buffer o amortiguadoras actúan rápidamente para tratar de evitar desequilibrios electrolíticos que puedan afectar la sobrevida de los pacientes. Entonces, como les decía, este aspecto específico del estado ácido-base lo vamos a ver más en detalle cuando veamos fisiología renal, pero no significa que ustedes no lo vayan a revisar en su libro de texto de fisiología de Gayton, deben revisarlo. Muy bien, finalmente, ¿quién regula la respiración? ¿Quién regula la respiración? O sea, ¿cómo yo no soy consciente que estoy respirando? ¿Cómo hago para que yo respire solito, involuntariamente? ¿O cómo hago cuando de pronto en un momento aumento mi frecuencia respiratoria o la disminuyo? Pues resulta que hay centros que se encargan del control de la respiración de mi cuerpo. Les decía que esto es lo fisiológico, no entender que uno está respirando ni pensar que debe estar respirando. Había una tarea que de un síndrome de la mitología griega, donde una persona pierde el control voluntario
para poder respirar. Espero que lo hayan hecho, ¿no? Si no, todavía tienen tiempo hasta el lunes para que completen eso, ¿no? Pero el control respiratorio tiene que ver con reflejos neurales. Hay centros nerviosos en el bulbo y en el tallo cerebral, que son los centros respiratorios que producen despolarización y que mantienen en un momento determinado la frecuencia respiratoria con la cual uno está funcionando. Hay también quimioreceptores, receptores químicos en el cuerpo carotidio, en los vasos sanguíneos. Esos receptores detectan cambios en el PCO2, cambios en el oxígeno, cambios en el bicarbonato, cambios en los hidrogeniones y van ajustando señales para el control automático de la respiración. Y obviamente los músculos respiratorios que juegan un papel importante también para ayudarme a respirar, sobre todo en respiraciones forzadas cuando hago ejercicio. Bueno, entonces tenemos mecanismos reflejos a través de receptores en la pared de los alvéolos pulmonares, receptores en la tráquea, en la vía respiratoria, receptores en la sangre, en los vasos sanguíneos que son quimioreceptores. Y hay obviamente esa información llega a la corteza, a los fascículos corticoespinales, que son información que le permite a uno tomar decisiones voluntarias. Cuando yo les decía en el laboratorio, oye, aumenta tu frecuencia respiratoria, o no respire, pues eso es voluntario. Entonces, todo eso está mediado por la corteza y por terminaciones nerviosas como los fascículos corticoespinales. Pero hay momentos de manejo involuntario de la respiración, que es cuando yo estoy sin pensar en respirar y estoy respirando. Esos centros involuntarios de la respiración están en la protuberancia o puente cerebral y en el bulbo raquídeo, más o menos en la zona de Barolio, que es donde se encuentra la zona respiratoria central, Los quimioreceptores van a estar a nivel del sistema nervioso central y los vasos sanguíneos y están detectando cambios del pH en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo, cambios de concentraciones del PCO2, cambios de concentraciones del oxígeno y algunas sustancias que pueden generar una interacción con estos centros de control respiratorio. Quimioreceptores tenemos en los arcos aórticos, en las carótidas. Tenemos también quimioreceptores para sustancias irritativas, quimioreceptores en el bulbo, mecanorreceptores en las vías aéreas. Todo eso es bien importante porque tenemos un sistema que nos ayuda a controlar mucho esa función respiratoria. Tenemos acá entonces el tallo cerebral. Tenemos acá entonces cómo el tallo cerebral también no solamente tiene el centro respiratorio, sino también puede llevar información hacia los senos carotidios para manejar y controlar la presión arterial del individuo. Y obviamente tenemos a nivel central una zona respiratoria vulvar que está en el bulbo raquídeo y tenemos en la protuberancia el centro amnéustico y el centro neumotáxico, que son centros de integración de la respiración. Se podría decir que estas tres zonas forman parte de lo que es el centro respiratorio como tal de un individuo, ¿no? Muy bien. Y estos receptores generan respuestas frente a cambios en la ventilación, la tos, el estornudo, detectan esta situación particular y producen cambios particulares. Y la circulación pulmonar. El pulmón está muy altamente irrigado, pasa mucha sangre por el pulmón y obviamente esto me ayuda a aumentar mi membrana de superficie de intercambio y hacer que llegue más oxígeno a mis tejidos y que yo pueda eliminar más CO2 de mi cuerpo. Muy bien. Entonces tenemos también circulación bronquial, que abastece sangre arterial al pulmón para las necesidades de sus células y obviamente toda esta circulación es muy importante para todo este fenómeno que estamos nosotros hablando en un momento determinado. Y bueno, están ustedes revisando este tema en la fisiología de Guyton. Entonces, este tema, que es un tema que hemos resumido en 2 clases, son los capítulos que yo les he mencionado que deben leer en profundidad y que deben traer con respuestas si tienen dudas al respecto y que vamos a fortalecer en el laboratorio del día lunes, que vamos a tener de 1 a 3 de la tarde el grupo A y de 3 a 5 de la tarde el grupo B para hablar de fisiología respiratoria. Señores, preguntas. ¿Quedó claro? ¿Se vieron bien las diapositivas? ¿Se escuchó bien la presentación? ¿Se pudieron levantar de su cama o vieron la presentación desde
la comodidad de su cama en pijama. Muy bien, algunos dicen que sí, que estaban en pijama, muy bien. Esperemos que no se hayan adormilado por la voz del profesor, pero bueno, les he mostrado el camino, chicos. A partir de ahora ustedes tienen las herramientas, que es su libro digital, tienen toda esa información. Les voy a compartir esta presentación que ya está quedando grabada para que entonces ustedes puedan repasarla. Recuerden ustedes que de este lunes en 8 tenemos, o sea, la próxima semana, después de esta que viene, tenemos el primer previo, que es el bloque de fisiología pulmonar, y quiero que arranquen con pie derecho, porque lo que hemos visto es que si les va muy bien en este previo, les va muy bien en la materia. Si les va muy mal en este previo, es muy complicado de ahí en adelante tomar el hilo del asunto. Bueno, señores, muchísimas gracias por su participación, y más tarde al representante le compartiré la presentación para que se la comparta a todos ustedes. La subiré en mi canal de YouTube. Yo tengo canal de YouTube. Entonces les voy a compartir también el canal de YouTube para que ustedes se inscriban y para que vayan viendo videos de otros temas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, y que va a ser muy importante para ustedes en su formación profesional. Chicos, que tengan un resto de día muy feliz y nos vemos. Bye, bye. Gracias por haber madrugado hoy conmigo. Un gusto, Wendy. Chao, Dana. Chao, Sammy. Chao, Stephanie. Chao, Miguel. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Ana, Manuel López. Muchas gracias. Muy amables. Muchas gracias. Bye, bye.